en su representación del Contralor Nelson Eduardo Shah Yalta, hemos recibido el oficio número 00383-2020-CG/DC, quien solicita reprogramar su participación en fecha y hora que se estime por conveniente. Desde las clínicas privadas. Invitas ahora al de las clínicas privadas, pero en su representación va a ir el vicepresidente. En su representación del doctor Alejandro Lambert La Rosa, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, en su representación vamos a dar el uso de la palabra al vicepresidente, el señor Miguel Noé Ramírez. Secretario técnico, darle el uso de la palabra para su exposición en representación de las clínicas particulares, el señor Miguel Noé Ramírez. Señor Miguel Noé Ramírez, adelante, por favor, a través de la presidencia. Buenos días, ¿me escuchan? Adelante, señor Miguel Noel Ramírez, se le escucha. Buenos días a todos, señor presidente. Le agradezco la oportunidad de poder presentarnos nuevamente ante el Congreso. Quisiera repetir un poco lo que es la Asociación de Clínicas Particulares, la ACP, que es una institución que reúne a diversos establecimientos de salud del sector privado con el fin de contar con una representación gremial para el mejoramiento de los servicios en beneficio de los usuarios. No obstante, no ejercemos ni intervenimos directamente en la gestión de cada asociada. Es importante también mencionar que las clínicas están trabajando a una capacidad del 50%, aproximadamente, algunas más, otras menos. Recuerden que no hay consulta ambulatoria, no hay cirugías selectivas, recién se están retomando de forma limitada. Aquí también tenemos un problema con pacientes. Hay pacientes que, si bien no son de emergencia o de urgencia, pueden tener problemas y requieren de esas cirugías. Un paciente con dolor tampoco puede esperar durante meses para una cirugía. Venimos a otro punto donde queremos decir también que todos intentamos sumar. Acá tenemos que trabajar juntos. No podemos estar dispersos porque al final es la población la que va a sufrir. En ese sentido, la asociación viene trabajando en el comando COVID. También tenemos a los laboratorios privados, que como hemos visto el día de ayer, procesan un 42% de todas las pruebas moleculares. Esto es más de 17.000 pruebas han sido procesadas por laboratorios particulares. Por el lado de las clínicas, tenemos casi 500 pacientes de COVID del sector público que han ingresado por emergencia, que no está considerado para el intercambio prestacional. Adicionalmente, no debemos generalizar. Tenemos sí una lista de clínicas que han cobrado diferentes montos. Hay clínicas que han cobrado de 50 a 90 soles por la atención, pero no han cobrado por el procesamiento de la muestra. Si alguien ha cobrado en exceso, tendrá que explicar esas razones de forma individual. De hecho, los costos de personal y de insumos han cambiado. Sabemos esto, que todo está muy difícil de conseguir también, y hay algunos países que se quedan con las cosas que están viniendo. Hay que entender también los diferentes costos que están en una de estas atenciones. El primero es la muestra en sí, el procesamiento de la muestra, la cual claramente es gratuita, hecha por el INS. Sobre todo al inicio, cuando solo el INS procesaba. Actualmente también procesan laboratorios privados y esa obviamente tiene un costo. Entonces, eso es el procesamiento de la muestra. El segundo punto es la toma de la muestra, donde se usa personal, se usan EPPs, el medio de transporte, que es donde se guarda la muestra para poder ser enviada. Y el tercer costo es, en sí, la consulta médica, los laboratorios, por ejemplo, el dímero D, el laboratorio de sangre, imágenes como una tomografía para confirmar el COVID, y en algunos casos el seguimiento de las consultas. Son tres puntos totalmente diferentes. Hasta ahora, la toma de las muestras no se ha evidenciado que alguien haya cobrado por eso. Como les mencionamos,
Si alguien ha cobrado de más, de menos, o por ese servicio gratuito, debe ser sancionado de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas. Finalmente, un mensaje final para todos, y es que acá todos tratamos de sumar, todos tratamos de ayudar a la población. Estamos en una crisis y debemos tratar de unir esfuerzos, no de separarlos. Si por ahí hay alguna institución que esté haciendo algo que no debe, bueno, debemos permitir a su salud trabajar, investigar, juntar las pruebas y en todo caso sancionar de ser el caso. Pero por favor, si algo nos debemos llevar de acá es no generalizar. O sea, tenemos muchas clínicas trabajando muy bien y si alguna no lo hace, será sancionada. Y con eso estamos de acuerdo como ACP. Muchas gracias por su atención. ¿Ya terminó su exposición, señor Miguel Ramírez? Sí, muchas gracias. Congresistas tienen el uso de la palabra para poder hacerles y formular la pregunta al señor Miguel Ramírez, el representante de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. Congresista Montoya, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, muchas gracias. Buenos días, nuestro invitado, señor Miguel Noé. Lo ha expresado que estamos en un momento para sumar. Y por otro lado, también ha expresado que se tiene que investigar. Bueno, hay hechos bastante claros y ya están documentados sobre la actitud de algunas clínicas. Y esto no es una situación solamente de ahora. Esto es una situación que si bien es cierto ahora aflora, pero esto viene de mucho tiempo, porque entendamos que las clínicas son un negocio, no son un servicio solamente. Entonces eso hay que tenerlo claro y eso lo vivimos con los años de ejercer la carrera que tiene uno como médico. Nunca ha existido el efecto solidario. Sí es un llamado de atención a las clínicas y preguntarle como asociación, como dirigente y también como persona, como ser humano, que en algún momento también puede ser paciente. ¿Y de qué manera una clínica puede contribuir en este momento para las prestaciones de servicio de muchas personas que lo requieren, que lo necesitan, puesto que vemos que las colas son inmensas en las instituciones del Estado, tanto en el salud como el MINSA, pero las clínicas, usted lo ha expresado, están a su 50% de su capacidad. ¿Hay alguna particularidad que podemos contribuir en cuanto a la legislación o alguna particularidad del punto de vista de las clínicas que puedan contribuir con esta prestación de servicios para aquellos que realmente lo necesitan justamente en épocas de pandemia o de desastres? Será mi pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Montoya. Tiene el uso de la palabra, señor representante de las clínicas privadas, Miguel Ramírez. Sí, muchas gracias por la pregunta. En efecto, estamos al 50% algunas clínicas, algunas más, otras menos, pero recordemos también que gran parte de la atención de las clínicas es el sistema ambulatorio. Entonces, ese tiene una funcionalidad limitada para los pacientes COVID, pero sí, efectivamente, se puede manejar dependiendo de cada clínica. Hay que tener áreas separadas y todos estos temas de seguridad. ¿Cómo estamos ayudando? Como les mencionamos, tenemos casi 500 pacientes que han ingresado por emergencia como COVID y están siendo atendidos. No es que no estén siendo atendidos, y están siendo atendidos por ahora a costo de la clínica. Entonces, hemos venido trabajando también con el CIS por el tema del intercambio prestacional para poder ayudar con los que aún tengan capacidad. Pero esto se está moviendo un poco lento. Entonces, también, como bien lo dice, las clínicas son una empresa y como empresa tienen costos también. Entonces debemos mirar
qué es lo que tienen hacia atrás. Si bien algunas apoyan, y puedo mencionar que algunas también en el caso de las tomas de muestras no han cobrado ni siquiera la toma de muestra, esta ayuda es limitada si es que en algún momento se quedan sin financiamiento. Las espaldas financieras no son eternas. Entonces, esto es algo que debemos considerar. Si podemos empezar a trabajar algo en conjunto para que podamos atender más pacientes de una manera de que tampoco de que se reconozca, digamos, esas atenciones, vamos a poder seguir. Si no se reconocen, todas las empresas, y no hablo solo del sector salud, porque todas las empresas estamos en problemas, vamos a correr el riesgo de no poder estar ahí ya más para ayudar. Y eso sería aún más serio. Como usted bien menciona, el lado público ya está saturado, ya está rebalsado. Pero también el lado de las privadas está bastante lleno en el tema de COVID. Entonces, trabajemos algo, estamos contra el tiempo también para poder ayudar a la gente. Espero haber podido responder a la pregunta. Estamos de acuerdo en seguir intentando trabajar juntos y lograr algo. Gracias, señor Miguel Ramírez. Congresista Montoya tiene el uso de la palabra para la pregunta. Sí, muchas gracias. En relación a las pruebas, tenemos documentado que muchas clínicas han cobrado y eso es algo que está ahí, sobre todo en algunos pacientes que iban a ser sometidos a cirugías de urgencia o emergencia. Como un requisito se estableció la prueba del COVID y han sido cobrados, ¿no? Han sido cobrados hasta 800 soles y eso lo he visto de muy cerca. Entonces, ahora que estamos viendo que algunos gastos han sido gastos operativos, pero algunos se han excedido, ¿de qué manera, por decir, se puede influenciar para que estas personas que han pagado no sean perjudicados? En todo caso, la actitud correspondería a las mismas clínicas, a la administración de la misma clínica o aún en su efecto a, digamos, intervención de su salud. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Montoya. Tiene el uso de la palabra señor Miguel Ramírez. Le perdió la palabra, presidente. Efectivamente. ¿Perdón? Un momentito, congresista Rodas. Hizo la repregunta el congresista Montoya y ahora tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ramírez para responder. Efectivamente, en cirugías de emergencia se hacen las pruebas por protección de los demás pacientes y sobre todo protección del personal médico, que también tenemos bajas y debemos evitar mayores bajas. Entonces se están haciendo las pruebas antes de entrar a las cirugías. De que si son altas o no son altas, debemos verlo. Como asociación, nosotros podemos apoyar en identificando las clínicas con la ayuda de su salud y nosotros podemos conversar con ellas, porque nosotros no podemos sancionarlas, y su salud por su lado puede investigar y revisar el tema y de aplicar sanciones las deberá aplicar. Y en ese sentido podemos seguir avanzando. Espero haber podido responder. Gracias. Congresista Montoya, ¿está solicitando otra repregunta? No. Muchas gracias. Creo que ya complementamos con la exposición del doctor de su salud que está pendiente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Montoya. Congresista Rodas tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Es lamentable que en plena pandemia se haga negocio de la salud, que clínicas privadas usufructen con precios exorbitantes en cobros incluso de pedir hasta 52,000 soles como anticipo a una atención de COVID-19. Eso es lo que ha ocurrido aquí en mi región, La Libertad, señor presidente. Y esto, intempestivamente, yo diría, fue también dado un decreto de urgencia. Qué raro que a inicio decreto de urgencia a las clínicas privadas y posteriormente se dio un decreto de urgencia, el cual los eximía de que ellos sean inmersos en esta guerra, señor presidente. No puede ser que las entidades privadas se aprovechen de un débil sistema de salud que ha sido pues alimentado por este gobierno.
y que hoy se están llenando los bolsillos. Si bien es cierto, tienen gastos, pero ¿cómo es posible que cobren gran cantidad de dinero? 500 soles solamente para tomar la prueba molecular, que es algo que el Estado lo ejecuta a través de sus trabajadores en el Instituto Nacional de Salud. Entonces habrá que hacernos la pregunta, que por cada paciente que se toma la prueba molecular se cambian toda la indumentaria. O sea, yo me voy a tomar la prueba y se cambian desde el casco hasta los pies. Porque eso hay que preguntarnos, si se cambian a cada momento, porque lo que cobran. Señor presidente, para mí es lamentable estar ahorita en este momento, en esta reunión, donde el responsable no ha venido, el doctor Alejandro Lambert La Rosa. Y eso para mí, señor presidente, es una burla. No tiene sentido seguir en esta, porque el señor tiene que venir aquí. Nosotros no podemos permitir, la majestad del Parlamento no puede permitir que vengan aquí personas representantes, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Rodas. Tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ramírez. Buenos días, gracias, congresista, por las preguntas. Para iniciar, nosotros en la ACP somos un consejo directivo y tenemos muchos miembros. Mi persona es el vicepresidente de este consejo y como tal vengo representando a la Asociación de Clínicas. Respecto a el cobro, estuve mencionando que dentro del costo hay 3 puntos. Y no es que se esté cobrando por el procesamiento de la PCR. Se está cobrando por la toma de muestra, por la consulta médica, por el laboratorio, por el tomografía. Si eso es mucho o es poco, tendrá que verlo su salud. No estaríamos de acuerdo nosotros tampoco como asociación que se esté cobrando en exceso, porque estamos en una época de pandemia y todos debemos sumar. Y en ese sentido, los EPPs, por ejemplo, puede ser que en algunos casos se estén usando porque tienen una persona, por ejemplo, en el área de emergencia o de ambulatoria, tomando una prueba detrás de otra. Pero si el paciente está en su cuarto, lo más probable es que la persona del laboratorio se tenga que poner ese traje, entrar al cuarto, tomar la muestra, salir, eliminar el traje, que es descartable. Entonces, en esos casos, por ejemplo, sí hay un uso mayor. Por eso lo que nosotros mencionamos es que su salud investigue y que se vea caso por caso. Y no son todas las clínicas, en todo caso serán algunas y serán sancionadas. Nadie está hablando en contra de eso. Queremos apoyar y en eso estamos. Gracias. Gracias, señor Miguel Ramírez. Congresista Rodas, tiene el uso de la palabra para su representación. Gracias, señor presidente. Es de dominio público, incluso lo han difundido también en algunos medios de comunicación, todo el importe que se hace y que cubre los 500 soles. En ninguna parte dice que se incluye la tomografía, señor presidente. Entonces, aquí hay que ser claros, ¿no? Pero realmente se tiene que aceptar. Si bien es cierto, su propósito de las clínicas es netamente ganar dinero, ¿no? Es ganar dinero, o sea, ese es su propósito. Pero yo creo que en este momento llegó que se pongan la mano en el pecho y den a la población lo que por años vienen ganando, producto pues de un sistema débil que ha sido alimentado a través de los años. Y por lo tanto, creo que esas ganancias ya tienen que ser dadas. No se le está diciendo que no les cobren, pero que les cobren lo que es justo, señor presidente. E incluso si nos vamos también hay que ver a ver cuánto le pagan ellos a sus trabajadores, a sus médicos. ¿Cuántos médicos están tercerizados ahí y que les pagan por horas? Hay muchas cosas que se tienen que ver también en las instituciones privadas. Entonces, ¿cuántos de nuestros hermanos médicos, nuestras hermanas enfermeras, los técnicos son maltratados, señor presidente? Sino que pertenecen a una institución privada. Ya no quiero decir más, lo único que le puedo decir, señor presidente, es que se está usufructuando y aquí se está ganando y se está sacando, pues, como quien se dice, de la persona que sufre, de la persona que en este momento pasa un día crítico, están ganando dinero. Eso es la realidad, señor presidente. Gracias.
Sería bueno que lea porque hay la estructura del costo. Gracias, congresista Rodas. Tiene el uso de la palabra señor Miguel Ramírez. Muchas gracias. No puedo decir nada en realidad sobre el sistema público. Eso es un tema para otro momento, en otro fuero, de los cuales ni ustedes ni nosotros somos responsables. Respecto a nuestro personal, nosotros contamos con todos los EPPs y tenemos que ponerlos. Y a nosotros, nuestros médicos y nuestro personal nos exigen los mejores protecciones y se las estamos dando. Entonces, estamos protegiendo al personal, estamos respetando a los médicos y al personal. Eso no debe caber ninguna duda. Y si alguno no lo está haciendo, nuevamente, potestad de su salud sancionar. Tampoco estamos en contra de eso. Es todo lo que podría decir a este tema. Gracias. Congresista Arapa tiene el uso de la palabra. Sí, Congresista, la repregunta, congresista. Perdón, congresista Rodas. Presidente. Adelante. Presidente, pues sería lamentable, ¿no?, que cobrando tanto, no los tendrían protegidos. No los tendrían, porque están cobrando 500 soles por cada uno de ellos. Bueno, es sector privado, pero lo que debe quedar en claro es que no usufructen y ganen tanto dinero en época de pandemia, donde nuestro pueblo y nuestra nación se está muriendo. Ya va a llegar el momento también en que las clínicas también ya van a colapsar y también les falta el oxígeno, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Rodas. Señor Miguel Ramírez, tiene el uso de la palabra. Bueno, sí, pero no había ninguna pregunta ahí, ¿cierto? Sí, todos estamos juntos, ¿no? Y el oxígeno en algún momento puede faltar. Y bueno, habrá estrategias que tomar, ¿no? Estábamos escuchando también de esta planta que estaba en Loroya que podría ser activada para generar más oxígeno. Igualmente escuché que una congregación puso una planta de oxígeno en Loreto, que también fue promovido por la gente, ¿no? Lo cual es bueno. Entonces, en eso estamos. Trabajemos juntos. No nos estemos poniendo piedras en el camino. Tratemos de avanzar. Y los que se salgan del camino serán sancionados y seguimos adelante. Si no, no vamos a llegar a la meta. Gracias. Congresista Arapa tiene el uso de la palabra. Presidente, por su intermedio, quería preguntarle al señor solamente cuánto es la cantidad acumulada hasta la fecha de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares realizadas por las clínicas a nivel nacional. Y segundo, ¿cuánto de importe representa esto? Y tercero, sabiendo que el costo de esas pruebas nunca debieron ser cobradas, ¿qué acciones están implementando para poder devolver, resarcir a los usuarios, etcétera? O como decía mi colega anteriormente, o esperan que alguna otra entidad pueda regularlas y combinar para que puedan responder, digamos, de algo que no estaba permitido para su cobro. Solamente eso, presidente. Gracias, congresista Arapa. Tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ramírez. Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros como Asociación de Clínicas lamentablemente no manejamos el número de pruebas rápidas y de pruebas moleculares que se están haciendo. Pero tengo entendido que todo se reporta al INS, sobre todo las moleculares. Podríamos verlo a través de ellos. Lo que sí les puedo decir es que los laboratorios privados han hecho más de 17.000 pruebas moleculares hasta la fecha, y eso fue presentado ayer por su salud mismo. En el sentido de devoluciones, claro que sí. Si es que alguien ha cobrado por una prueba que es gratuita, deberá devolver, más allá de la sanción que pudiese tener por parte de su salud. Entonces, debo insistir otra vez, no generalicemos y permitamos a su salud hacer su trabajo. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Congresista Arapa tiene el uso de la palabra para su repregunta. Claro, lo que no ha contestado el presidente justamente
cuánto es el monto acumulado hasta el momento de esa cantidad que referencialmente que dice que es 17.000, ¿no? Entonces, para saber cuánto es el importe realmente a nivel nacional. Señor Miguel Ramírez, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, esas 17.000 pruebas son las que se procesan en los laboratorios privados. Sé más o menos de un precio referencial, que me parece son 359 soles por cada prueba, pero eso es referencial porque cada laboratorio puede estar cobrando un poco diferente. Pero por ahí se mueve el precio. Entonces habría que ver 17.000 por esos 359 soles. Pero como le vuelvo a mencionar, los números exactos no los manejamos en la Asociación de Clínicas. Gracias. Presidente, solamente de repente repreguntarle, ¿no haya una acción, una disposición por parte de las clínicas privadas y los laboratorios para que ya hayan empezado a subsanar o devolver, digamos, esos montos que nunca debieron cobrarse? Está bien. Y también de repente me permite, congresista Arapa, indicarle al señor Miguel Ramírez que en realidad tengo el informe del OSI, no son 17.000 muestras. Me hubiera gustado también que el presidente, pues representante de las clínicas privadas estuviera presente porque él se le invitó. Y en realidad el informe del OSI indica pues que son 19.746 muestras, señor Miguel Ramírez. Tiene el uso de la palabra para responderle al congresista Arapa, señor Miguel. Efectivamente, yo hablaba de las muestras procesadas por los laboratorios privados, que en la exposición de ayer de su salud se mostraron un poco más de 17.000 pruebas al 6 de junio. Lo que menciona la OSI son las 19.000 pruebas que salieron de clínicas privadas hacia el INS. Entonces, hay que diferenciar, son dos números diferentes. Sobre las devoluciones, de ser el caso debe haber la devolución. Nadie está diciendo que no. Porque nadie debe haber cobrado por una prueba que mandó a hacer en otro lugar que era gratis. Pero nuevamente, diferenciemos los 3 puntos. Procesamiento de prueba, toma de prueba, servicios anexos, como el laboratorio y la consulta. Eso es todo. Gracias. Solamente, presidente, para acabar, lamentablemente muchas veces, digamos, las invitaciones a las comisiones de los funcionarios terminan siendo, digamos, un himno al vacío, ¿no? Porque no hay soluciones concretas. Por ejemplo, en esta comisión, hoy día, debía ya venirse a decir hoy de la cantidad de pruebas no cobradas o cuánto es el monto, ya se ha empezado el procedimiento bajo este documento y ver el resarcimiento de la población. Eso es lo que se quiere, porque lamentablemente los discursos pues quedan, ¿no? Y lo que uno quiere son acciones. ¿Y quién quiere eso? El pueblo. Y lo que queremos realmente, que esperemos en las próximas invitaciones, las cuestiones sean realmente con resultados, ¿no? Objetivos. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Arapa. Congresista Céspedes tiene el uso de la palabra. Sí, señor presidente, primeramente lamentar, como dice la congresista, que la no presencia del señor Lambert, que es el presidente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. Pero también saludar a la asistencia al que ha comisionado, que es el señor Miguel Ramírez. Yo creo que aquí tiene que haber un trabajo articulado con la comisión, para que sea un beneficio para todos los peruanos. Yo quería preguntar cuántas pruebas no ha realizado por parte del MINSA y cuántas pruebas ha realizado a la fecha. Pero el gran problema que se ha suscitado, que mientras a las personas se le negaba realizar las pruebas en el MINSA, y yo no sé cuál es el mecanismo que ustedes como instituciones privadas tienen esa facilidad, ¿no? Que yo conozco un caso que eran 5 integrantes de una familia y uno de ellos tenía todos los síntomas de tener el COVID y por exigencia vinieron a hacerle la prueba y salió positivo. Entonces los que estaban ahí dijeron, pues también háganos a nosotros, porque podemos tener la sospecha que habiendo habido un integrante, nosotros también estemos contaminados.
pero le dijeron que no, que solamente lo iban a hacer cuando ellos presenten síntomas. Pero ellos en su desesperación se fueron pues a la clínica privada. ¿Y sabe cuánto les cobró? Y no tenían las condiciones económicas. Tuvieron que prestar dinero porque estaban desesperados. Eran 4 integrantes y por cada uno la clínica les cobró 550 soles. Es decir, los 4, así doctor, los 4 en un instante pagaron 2.200 soles. Y no es que se cambiaron a cada rato la indumentaria de bioseguridad, porque les tomaron la prueba. Entonces, ¿verdad que ustedes son los bendecidos en este problema del COVID-19? Porque ustedes sí tienen, como diríamos, al por mayor para hacer las pruebas, mientras el MINSA les niega al ciudadano común y corriente. Por eso yo quisiera que usted me diga cuál es esa bondad, cuál es el mecanismo que ustedes tienen, esa facilidad de poder llegar al INS y que les hagan gratuito. Aparte de ello, les quiero decir lo siguiente. Más allá de la autonomía de las clínicas privadas en el precio, ¿hay alguna política que se esté aplicando con enfoque humano por el COVID-19? Por tratarse de una emergencia nacional, donde miles de peruanos han perdido la vida y donde ya además otros países han tomado medidas más intervencionistas a favor de la vida y salud, que es un derecho constitucional. Eso, aparte, otra pregunta más. ¿Cuántas camas disponibles de UCI cuentan las clínicas de Lima, Loreto, Piura, Lambayeque, señor Miguel Ramírez? Muchas gracias. Gracias, congresista Céspedes. Tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ramírez. Muchas gracias. En el caso de las clínicas, los médicos deben de seguir los protocolos establecidos. El MINSA ha dado una guía para eso. En ese sentido, aplica poner las muestras de acuerdo a esos protocolos. Si el médico lo considera, se hace. Si el médico no lo considera, no. ¿Por qué el MINSA niega? Eso no lo podemos definir nosotros. Asumimos que es porque están siguiendo el protocolo y los asintomáticos no se les toma muestra. En el punto de que cómo apoyamos, ya lo habíamos conversado, tenemos casi 500 pacientes hospitalizados que han entrado por emergencia y son pacientes que no están pagando y se están siendo atendidos de igual manera como un paciente que paga. En cuanto a las camas UCI, me parece que eso lo manejaban en el comando COVID. No tengo acá a la mano, pero lo averiguo en el transcurso de estos minutos para poder darle la respuesta. Muchas gracias. Congresista Céspedes, tiene el uso de la palabra para su repregunta. Efectivamente, usted acaba de decir que MINSA tiene que seguir un protocolo para poder hacer el descarte de la prueba, si es la rápida. Y mire, qué fácil para usted, ¿verdad? Porque mientras al pueblo se le dice solamente te puedo hacer una prueba rápida, ustedes sí pueden conseguir la prueba molecular vía el INS. Entonces yo le pregunto, si usted dice que MINSA sigue un protocolo y las clínicas no siguen ese protocolo, sino que sacan a diestra y siniestra, aun cuando no tenga el paciente realmente algún síntoma para el COVID, solamente por el hecho de beneficiarse económicamente en pandemia, ese señor es lamentable. Aquí la parte privada es inhumano, insensible. Que Dios no quiera que a uno de ustedes le toque, o a un familiar, y vean cómo se les escapa la vida. Como dice ahorita, no hay oxígeno. Eso es triste, señores de las empresas privadas. Eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista Céspedes. Señor Miguel Ramírez, tiene el uso de la palabra. Solo me gustaría aclarar que esas pruebas, no todas son las que van al INS. Hay muchas pruebas que se trabajan en los laboratorios particulares.
esa sería una precisión a hacer. Muchas gracias. ¿Tiene opción a las preguntas, congresistas Céspedes? Gracias, señor presidente. Ahí queda todo. Gracias. Gracias. Congresista González, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar la presencia de Miguel Ramírez, de la Asociación de Clínicas Particulares, el más grande e importante gremio empresarial de clínicas privadas, y también voceros oficiales del sector privado de la salud. Eso no lo olvidemos, ¿no? Por eso me sorprende mucho la poca información que el señor Ramírez nos está brindando. Los cobros excesivos en atenciones es una realidad. Tenemos múltiples testimonios y casos. La negación a hacer la prueba a muchas personas también es algo real y tenemos múltiples testimonios en toda la región. Los cobros de las pruebas de manera excesiva también. Y los condicionamientos para poderse hacer la prueba también, condicionado a otras pruebas, cosa que aumenta el cobro que le hacen a los pacientes. Entonces, todas esas realidades, me parece increíble que respuestas como puede ser, lo más probable, que su salud investigue, evidencian que no hay una voluntad de corrección del problema de parte de la ACP. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Se están conversando desde la asociación con las clínicas? ¿Se han detectado cuántas clínicas son las que han cometido estas irregularidades? ¿Cuántas denuncias se han hecho? Ustedes mismos como asociación informan a su salud cuando detectan estas irregularidades. ¿Qué tipo de articulación tienen ustedes con su salud para corregir estos problemas? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista González. Tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ramírez. Gracias, congresista, por la pregunta. Respecto a las denuncias, nosotros no denunciamos, ¿no? Nosotros somos un gremio y tratamos de ver los temas diferentes con las asociadas. Si se detecta algo, podemos hacer una llamada de atención, podemos ver qué está pasando, pero hasta ahora todos los comunicados que hemos tenido de muchas de las clínicas implicadas están negando haber cobrado por el procesamiento de la muestra. Lo otro es otro tema. En la medida de su salud, nosotros como asociación tenemos reuniones cada cierto tiempo con su salud y vamos coordinando acciones también, porque a todos nos interesa que el sistema funcione. A todos nos interesa que el sistema crezca. Si vemos que el sistema público no da más, lo único que puede crecer es el privado. Entonces, en eso estamos. Y nadie quiere limitar sus responsabilidades ni evadir responsabilidades. Quien sea responsable, que lo sea y que sea sancionado. Pero para eso está su salud. O sea, no podemos dar por hecho cosas si es que la investigación no se termina. Que se termine y se tomarán las medidas del caso. Por el lado de la asociación, por el lado de su salud y por los demás instituciones que tengan que corresponder a ese tipo de investigación. Nadie se niega a eso. Y la verdad es que todos queremos ayudar, o por lo menos la mayoría queremos ayudar. Todos conocemos a alguien que está enfermo, o hemos conocido a alguien. Y por suerte, por lo menos los que yo conozco que han enfermado, se han salvado todos. Pero no sé qué más decirles en ese sentido. Todos estamos igual de involucrados en el mismo barco, y todos queremos que esto salga adelante. Y trabajemos en ese sentido. No vamos a defender lo indefendible. Quien tenga culpa tendrá sanción. No sé qué más pueden esperar de parte de nosotros, ¿no? Pero podemos ayudarlos en todo lo que sea posible y queremos ayudar. Y de hecho se está haciendo con los 500 pacientes que ya están ahí. Y bueno, eso es todo. Desde la parte emotiva estamos tan involucrados como ustedes. Muchas gracias. Congresista González, tiene el uso de la palabra para su repregunta. Sí, nos gustaría saber cuántas clínicas se han detectado que tienen este tipo de denuncias o irregularidades, cuántas estiman si no tienen el dato concreto, porque una asociación tan importante y que representa y que es vocera de todas las clínicas particulares, o sea,
Me parece increíble que no tenga ese dato. Y bueno, usted nos habla de acciones. Me gustaría al menos tener una o dos acciones, escucharlas, acciones concretas, para mejorar el problema que es evidente que existe. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista González. Señor Miguel Ramírez tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. Como las clínicas que están involucradas están en el informe de la OSI. Y si uno aprecia ahí, se ve claramente, principalmente, que son no dos clínicas, pero un grupo y una clínica, que son los que aparentemente cobran en exceso. Entonces, su salud seguramente va a estar mirando más bajo la lupa a ese grupo y a esa otra clínica. Y de hecho, nosotros también tenemos que conversar con ellos para ver qué está pasando. Pero hay que esperar también los descargos, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, se aplicará lo que se tiene que aplicar. Mientras tanto, el resto debemos seguir avanzando, porque si acá cojeamos, nos gana el virus. Gracias. Gracias, señor Miguel Ramírez. Señor Miguel Ramírez, en el contexto de catástrofes de diferente origen como las guerras, los desastres y las pandemias, se muestran lo mejor del ser humano como la solidaridad frente a la desgracia ajena, pero también lo peor de nuestra especie como la usura y el abuso del poder. Existe un permanente debate ético y moral entre la salud como derecho y la salud como negocio, siendo esta última más aún en este contexto un crimen de lesa humanidad, y como legisladores debemos defender la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Ya no son el fin supremo de nuestra sociedad. Lo contrario nos convertiría en cómplices de los mercaderes de la salud. Señor Miguel Ramírez, yo acá le hago una lectura de una factura emitida por tantas clínicas y supervisadas por el órgano de control interno, donde en esta factura no se evidencia el costo que le realizan los laboratorios para el procesamiento de estas muestras de prueba molecular. Como le voy a leer algunos ítems. ¿Cómo es posible que un respirador N95 lo valoricen en 148.73 soles, señor Miguel Ramírez? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo es posible que un guante quirúrgico le cueste pues 9.58? Pero la situación acá viene. Mire, el medio de transporte le cobran 21.18, y según las conversaciones que hoy día tuvimos con los diferentes responsables de los diferentes laboratorios de nuestro país, ellos le indican que las clínicas por su procesamiento le cobran por encima de 350 soles, pero esta factura que nosotros tenemos a la mano no indica el cobro del procesamiento, pero en total cobran 576.61 soles. Si le agregamos, señores congresistas y señor Miguel Ramírez, el procesamiento que realiza estos laboratorios, estas clínicas de 350 soles, estaríamos hablando de 926.61 soles. Más IGB, estaríamos hablando por encima de 1.000 soles. ¿Cómo es posible que estas clínicas usureras se estén aprovechando de esta crisis sanitaria, señor Miguel Ramírez? Y es lamentable que el señor Lambert no esté presente acá para responder y solo usted diga que su salud se encargue, o veremos, trabajaremos juntos. Sería muy bueno, señor Miguel Ramírez, trabajar juntos, el Estado con las clínicas privadas. O estaremos esperando sacar también proyectos de ley que se aprueben en el Congreso a favor del pueblo.
que estos laboratorios, pues en una emergencia sanitaria, en un estado de emergencia, pasen para la utilización del Estado. No creo que estaremos esperando para llegar a nosotros legislar, señor Ramírez, Miguel Ramírez. Y ahí va mi pregunta. Si en este marco de esta pandemia, ¿cuántos pacientes han aceptado derivados de hospitales públicos? ¿Existe algún tarifario basado en el intercambio prestacional público-privado, señor Miguel Ramírez? Por favor, responda a las preguntas que los diferentes congresistas le hicieron y también mi pregunta que le estoy haciendo ahora. Tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ramírez. Muchas gracias. Ya tengo la información de las UCIs. Lo último que me manda, la información que está en la misma página web del MINSA, tenemos 1072 UCIs con ventilador ocupado y 166 con ventilador disponible. En el privado son 232 ocupados. Respecto a lo que menciona de la factura, es correcto esa factura y la empresa responsable tiene que explicarla. Pero no por eso vamos a generalizar a todas las clínicas de todo el sector privado. Porque definitivamente no son todas. Y ahí es donde yo digo, o donde nosotros decimos, su salud debe ver ese caso. Porque ¿quién lo va a ver? La asociación no puede sancionar. Nosotros podemos hacer llamado de atención. Pero nosotros podemos apoyar. Pero más allá de eso, no. Quien debe explicar su facturación es cada clínica de manera individual. Respecto al CIS, efectivamente se ha estado avanzando un tarifario con el CIS, pero todavía no están firmados los acuerdos, faltan algunos detalles. Exacto, y ese tarifario está todavía en veremos. Eso es por el intercambio prestacional. Sin embargo, como he mencionado, hay casi 500 pacientes que ya están siendo atendidos, que son del sector público. Muchos de ellos del CIS o no tienen ningún seguro, por lo cual pertenecerían al CIS. Espero haber podido responder su pregunta. Señor Miguel Ramírez, como usted dice, pues es bien cierto esta factura que yo tengo en la mano. Pero es bien cierto, pues, que es una de las facturas más bajas que están cobrando las diferentes clínicas. De 576, más el procesamiento que realizan los diferentes laboratorios privados por encima de 350 soles, estaríamos hablando que otras clínicas estén cobrando pues más de 1.500 soles por el procesamiento de una prueba molecular. Pero bueno, dejemos a la investigación también que nosotros como Comisión de Salud lo vamos a realizar. Señor Miguel Ramírez, tenemos información de que el costo promedio por hospitalización de pacientes COVID-19 con SARS en muchos casos superan los 100.000 soles en el sector privado. ¿Se tiene en cuenta algún criterio solidario en el cobro de estos pacientes? ¿Las aseguradoras están cubriendo estos gastos o en qué porcentaje lo están cubriendo? Y de igual manera, de los cobros que realizan a los pacientes en esta coyuntura, que por lo visto son exagerados, ¿qué fracción se deriva al pago de honorarios de los profesionales de salud? ¿Se ha incrementado, señor Miguel Ramírez? Tiene el uso de la palabra, señor Miguel Ramírez. Muchas gracias. Efectivamente, los seguros privados, tanto los EPS como los seguros netamente privados, están cubriendo a sus asegurados en estos temas. En el tema del costo de la UCI, también puede variar de una clínica a otra y hay que considerar todo lo que implica la UCI y el ventilador. Estamos hablando de que los equipos son extremadamente caros, extremadamente sensibles. 100.000 soles puede ser muy relativo, puede ser bajo dependiendo de la estancia o alto. Entonces, si yo no puedo decir un paciente que está 7 días no es igual que un paciente que está 30 días. Entonces, no es muy comparable decir 100.000 soles. Pero efectivamente, una UCI es cara. La UCI es cara. No podemos decir otra cosa. Y podemos compararlos con precios de otros países. Entonces, esa es la realidad. Desde el punto de vista solidario, nuevamente, 500 pacientes que están siendo atendidos.
con la misma calidad que un paciente privado que paga o que un seguro que paga. Y nadie sabe qué va a pasar con eso, ¿cierto? No está dentro del intercambio prestacional. Regresando al intercambio prestacional, seguimos avanzando y seguimos viéndolo, pero es difícil porque son dos realidades diferentes. Por el lado público se costea de una forma muy diferente que por el lado privado. Y entonces hay que encontrar las congruencias para poder empezar a tener un costeo correcto. Y eso se está avanzando lo mejor que se puede. Me parece que esas eran todas las preguntas. Gracias. En realidad no eran todas las preguntas, señor Miguel Ramírez. Bueno, no responde a todas las preguntas. Que por cierto, señor Miguel Ramírez, usted está hablando de unidad de cuidados intensivos y nosotros estamos hablando de pacientes hospitalizados y no en unidad de cuidados intensivos que han superado más de los 100.000 soles en muchos casos. De igual forma, gracias por su intervención. Congresista Castillo, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos y por su intermedio al señor Miguel Ramírez en representación de la Asociación de Clínicas Privadas. En el mismo sentido, señor presidente y colegas, indignados por la forma abusiva de proceder de las clínicas privadas, yo creo que su salud tiene que actuar y tiene que evaluar estos presuntos cobros indebidos en todas las áreas de las clínicas. Creo que redundar en eso creo que ustedes ya lo han hecho muy bien, y su salud definitivamente va a tomar cartas en el asunto. Yo quería hablar sobre un tema directamente a la Asociación de Clínicas Privadas. ¿Qué planes, ya que si hablamos de que todos, Estado, población y sociedad civil, tenemos que actuar en conjunto para enfrentar de la mejor forma esta crisis de salud pública, como es la pandemia del COVID-19, qué planes solidarios desde las clínicas de la Asociación de Clínicas Privadas se está desarrollando o ya se ha puesto en marcha para favorecer sobre todo a las poblaciones más afectadas? Porque si hablamos de solidaridad, hablamos de perjudicarnos solidariamente. Así como lo hacemos todos, también esperamos de las clínicas privadas esa práctica de la solidaridad, que es un principio o una virtud que muchos no han puesto en práctica en esta pandemia del COVID-19. Esa es mi pregunta, señor presidente. Gracias, congresista Castillo. Tiene el uso de la palabra señor Miguel Ramírez. Sí, muchas gracias. Mencionando nuevamente los casi 500 pacientes que están siendo atendidos, es parte del plan solidario. Por otro lado, las clínicas están teniendo mucho mayores gastos por todos los insumos, temas que no necesariamente se están pasando al paciente o a los seguros. Entonces, y la disminución que se tiene en no poder atender a otros pacientes que también están esperando ser atendidos, no por COVID, por otros problemas. Y de repente es una estadística que tampoco tenemos qué está pasando con esos pacientes. Entonces, cada clínica está tratando de ayudar en la medida de lo que puede. Pero también, nuevamente, debemos tener cuidado porque las clínicas tienen un límite financiero. Y no podemos llegar a ese límite financiero porque vamos a empezar a perder infraestructura. Entonces, esa es una parte que hay que tener en cuenta. Y lo otro igual, estamos de acuerdo en que su salud seguirá las investigaciones y tendrá que determinar las cosas que se deben hacer. Gracias. Congresista Castillo, tiene el uso de la palabra para su pregunta. Sí. Bueno, básicamente iba en el sentido si institucionalmente como Asociación de Clínicas Privadas había todo un plan solidario, ¿no?, para enfrentar desde el sector privado, desde las clínicas privadas, en apoyo a la población en el marco de la emergencia nacional. Esa es mi pregunta, puntual. Si había todo un plan institucional en blanco y negro de la Asociación de Clínicas Privadas en ese sentido. Gracias, congresista Castillo. Tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ramírez. Sí, bueno, por un lado se está trabajando con el comando COVID para hacer todo el planeamiento y el trabajo conjunto. Y por otro lado, tenemos
más o menos entre 15 y 30% de pacientes que están siendo atendidos que son del sector público. Como les mencionamos, incierto si el intercambio prestacional va a aplicar o no va a aplicar, y se están atendiendo. Entonces, sí se está haciendo más por un lado de las clínicas individualmente que algo planeado efectivamente desde la cabeza, ¿no? Pero es una recomendación que sí nos gustaría tomar y efectivizar cuanto antes y ver qué se puede hacer. Muchas gracias por esa propuesta. Congresista Pérez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en términos generales, más que pregunta, es una recomendación. Estamos nosotros frente a un sistema de salud muy fragmentado y estamos en una linealidad de querer unir todos los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados. Este es el momento de dar esas muestras justamente donde tanto el público y privado están luchando por trabajar en una pandemia. O sea, hay un enemigo común, que es el coronavirus y la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo. Por lo tanto, todas las acciones que hagamos ahora, por si acaso, van a servir para poder legitimizar las acciones que nosotros hagamos cuando digamos, vamos a juntar todos los prestadores de servicio. Ahora existen los que financian y los que financian van a ver si es que lo van a financiar a nivel de privados o a nivel de público. Si nosotros en este momento no damos muestras de que la población va a ser la beneficiada y todo lo contrario, lo que estamos dando muestras es de acaparamiento, de sobrecostos y todo lo demás, realmente vamos a deslegitimizar el fondo del asunto. Así es que yo le pido a la Asociación de Clínicas Privadas, ¿de acuerdo?, a que realmente se sumen al trabajo, realmente al trabajo importante de desarrollar la salud del pueblo en general, porque mañana más tarde vamos a tener este problema, señor Miguel Ramírez. Es muy importante. Mire, yo le digo algo. Una apendicectomía en un hospital, costo, no estoy hablando de precios, costo, en un hospital no baja de 10.000 soles, versus una clínica que nosotros podemos operar hasta por 2.500 soles. Una apendicectomía. Quiere decir que los costos en las clínicas son mucho más eficientes. ¿Y por qué ahora estamos considerando tratar al coronavirus o a pacientes que hagan síndrome respiratorio agudo severo con un costo mayor? Ese es el tema. Entonces, por favor, miremos esto en lo que dentro de poco se va a comenzar a trabajar, que es justamente la unificación de los prestadores de servicio mediante los componentes económicos de toda la población en general. Muy importante, señor Miguel, que lo considere para poder legitimizar dentro de poco este servicio que es muy importante y en muchos países se hace. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Pérez. El señor Miguel Ramírez tiene el uso de la palabra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor congresista. Hay que verlo de cerca y el tema de los costos también me parece muy interesante. Efectivamente, en muchas áreas el sector privado es más eficiente y hay que revisar esto, pero esto lo tenemos que ver con las clínicas, ¿cierto? Agradezco esta propuesta, lo miraremos cuanto antes y revisaremos los costos. Ahora hay que tener en cuenta también que han subido varias cosas, ¿no? Y eso es, o sea, estoy de acuerdo totalmente con usted. Esta no va a ser la primera crisis que tengamos tampoco. O sea, pueden venir otras cosas. Gracias. Congresista Pérez tiene el uso de la palabra para su repregunta. No tengo repregunta, señor presidente. Gracias, congresistas. Agradecer al señor Miguel Ramírez por su participación en la Comisión de Salud y Trabajo. Muy amable por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Señor secretario técnico. Señor secretario. Señor presidente, los invitados están
exponiendo en la Comisión de Fiscalización. A través de su presidencia podemos continuar la orden del día. Gracias, señor secretario técnico. Darle las gracias al señor Miguel Ramírez, secretario técnico. Pasamos al siguiente punto de agenda. Señores congresistas, el siguiente punto de agenda es la conformación de los integrantes a los grupos de trabajo. Estimados congresistas, habiéndose aprobado el plan de trabajo de la Comisión de Salud y habiéndose considerado a petición de ustedes la conformación de 3 grupos de trabajo, hoy procederemos a conformarlos, por los que les solicito que de manera nominal se incluyan. Señor secretario técnico, solicito se registre a los congresistas que se incorporan al siguiente grupo de trabajo. Primero. Presidente. Dígame usted. Presidente, la palabra. Congresista. Presidente, mira, yo quería más o menos dar una idea. El tema es que nosotros ahorita con la ley, con la ley que se aprobó de lo que es la declaratoria de emergencia, prácticamente hay una comisión de 5 congresistas que van a integrar el plan que va a hacer ya la nueva reforma, el decreto de reforma, ¿no? Entonces, nosotros podemos avanzar, ¿no? Entonces, mi sugerencia sería en que los congresistas que de alguna forma vamos a estar viendo el tema de la reforma, tendríamos que estar en alguno de estos grupos, ¿no? Porque la propuesta es que 5 miembros de la Comisión de Salud estén en la Comisión de Reforma del Sector, ¿no? Esa es mi propuesta, Presidenta. Sí, congresista Vigo, a la espera de la aprobación, a la espera de la aprobación del Ejecutivo, congresista Vigo. Vamos a proceder, congresistas, a la conformación de los 3 grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo es el diagnóstico, análisis y perspectiva del sistema de salud. Les sugiero quienes quieren intervenir en este grupo de trabajo en el número de 4 para poder anotarlos y llevarlos a votación. Secretario técnico, le voy a agradecer anotar a los integrantes del primer grupo de trabajo. Presidente, por favor, ¿podrán leer los 3 grupos de trabajo, los nombres, por favor? Está bien, congresista Rodas. El primer grupo de trabajo es el diagnóstico, análisis y perspectiva del sistema de salud. El segundo grupo de trabajo es brechas de infraestructura y recursos humanos en el sector de salud. El tercer grupo de trabajo, análisis de la situación de la seguridad social y la problemática institucional de salud. Esos son los 3 grupos de trabajo congresistas. A través de la presidencia, señor presidente, se les invita a los miembros titulares indicar su nombre para poder registrar en estos 3 grupos de trabajo. Empecemos por el grupo de trabajo diagnóstico, análisis y perspectivas del sistema de salud. Aclarar, congresistas, que en cada grupo de trabajo pueden ser 3, 4, 5, dependiendo del número que ustedes crean por conveniente. Presidente, Arapa Roque para grupo 2, infraestructura. Céspedes Cárdenas para infraestructura, señor presidente. Presidente Arapa Roque para infraestructura. Ya está anotado, congresista. Céspedes también infraestructura, señor presidente. Céspedes está en infraestructura, ya está anotado, congresista. Presidente. Napoleón Vigo para seguridad social. Presidente,
Un momento. Igualmente, Tania Perdón. Rodas para Seguridad Social, presidente. Congresistas, nos vamos a ordenar. Congresista Sí. Vigo, ¿qué dijo dónde? Seguridad social. Excelente. Congresista Rodas. Seguridad Social, presidente. Está bien, gracias. Absalón Montoya, infraestructura, por favor. Perdón, señor secretario técnico, congresista Rodas para Seguridad Social. Absalón Montoya, infraestructura y recursos humanos, por favor. Gracias, congresista. Jessy Fabián, ¿Usted, congresista Fabián, para dónde? infraestructura. Congresista Fabián para infraestructura. Jorge Pérez, presidente. Dígame usted, congresista, ¿para qué grupo de trabajo? Grupo de infraestructura del Ministerio de Salud. Una lectura. Señor presidente, nos falta acreditar a los miembros titulares para el grupo de trabajo diagnóstico y análisis y perspectivas del sistema de salud, por favor. Presidente, Castillo, Seguridad Social. Correcto, congresista Castillo. Secretario técnico. Falta para el primer grupo. ¿Quiénes se anotan para el primer grupo? Ya. ¿Quiénes se anotan para el primer grupo, congresistas? Que es un tema muy importante y delicado. Yo pienso que podemos unir el primero con el tercer grupo, presidente. Señor presidente, ha habido un error. Congresista, perdón. Díaz he pedido infraestructura. Un momentito. Congresista Vigo, que Minsa y Salud son docentes diferentes. No, el tema sería por el tema, mira, ahí dentro de eso podemos hacer un subgrupo, porque ahí, mira, sistema de salud abarca privado, fuerzas armadas, fuerzas policiales, etcétera, ¿no? En lo que es el primer grupo, pues, ¿no? De diagnóstico de perspectivas de la salud. Ahí abarca todo, abarca privados, abarca públicos, sanidad de fuerzas armadas, ¿no? Ministerio público, etcétera. Excelente su aportación, congresista Vigo. Si no hay alguna objeción por algunos congresistas, se puede unir el primer grupo con el tercer grupo. No habiendo ninguna objeción, secretario técnico. De acuerdo. Por favor, señores congresistas, apagar su micrófono. Secretario técnico, unir el primer grupo con el tercer grupo, por favor. Correcto, presidente. Presidente, una sugerencia. Tal vez el segundo grupo de lo que corresponde a infraestructura y recursos humanos puedan dividirse a dos grupos, porque obviamente el trabajo de infraestructura pues es más específico, ¿no? Y más técnico. Bueno, y el tema de recursos humanos podría ser otro grupo de trabajo. No sé, pongo a debate, a consideración de la comisión. Señor secretario técnico, grupos, y en cada grupo se puede hacer subgrupos también, no hay ningún problema, como el congresista Vigo lo señaló. Señor secretario técnico, ¿lo podemos unir el primer grupo con el tercero? Para ponerlo en la pantalla. Correcto, presidente, un momentito. Señor presidente, el grupo de trabajo diagnóstico, análisis
y perspectivas del sistema de salud y análisis de la actuación de la seguridad social y la problemática institucional de salud. Con el grupo 1 se resume en un solo grupo. Tendríamos 2 grupos, señor presidente. Gracias, señor secretario técnico. Muy amable. Leer, secretario técnico, el primer grupo, ¿quiénes están conformados para no tener inconvenientes? Grupo de trabajo. Si pudiera bajar, perdón, si pudiera bajar la pantalla, por favor, señor secretario técnico, para poder visualizar. Grupo de trabajo, brechas de infraestructura y recursos humanos en el sector salud. Integrantes: Arapa Roque, Jesús Orlando, Céspedes Cárdenas, María Teresa, Toya Huivín Absalón, Pérez Flores, Juan Luis Díaz, Jessy Nérida. Grupo de trabajo, diagnóstico, análisis, perspectivas del sistema de salud y análisis de la situación de la seguridad social y la problemática institucional de salud. Integrantes: Vigo Gutiérrez, Whitman Napoleón, Rodas Malca, Tania Rosalía, Castillo Oliva, Luis Felipe. Señor presidente, no se me ha incluido en el grupo de trabajo, diagnóstico, análisis y perspectiva del sistema de salud. Pido que se me incluya, por favor. Congresista González, incluirlo, secretario técnico, por favor. Correcto, señor presidente. ¿Quién falta? ¿Alguien más que falte, por favor? Bueno, señor presidente, no escuché bien, pero yo estoy en infraestructura. Está bien, congresista. Congresista Céspedes, ¿está en infraestructura, secretario técnico? Correcto, está en infraestructura. Conforme con... Céspedes Cárdenas, María